El día de hoy fue en realidad un día triste. Para muchos fue un día triste, muy tremendo. Primero, pues conmovió a Krill. Es el primero que se conmovió el día de hoy. Lloró. La situación está de tal manera, Álvaro, que Krill lloró. Sí. Tu gallo. Y yo creo que con él han llorado el día de hoy muchos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué las lágrimas de Krill? ¿Por qué las lágrimas de Krill? Este hombre que ha aspirado 4 veces a ser el candidato de la derecha a la presidencia de la República. Y cuando, como en el fútbol, la tenía él solo frente a la portería, Y llega, estaba sin portera la portería, Sí, sí. y él tenía el balón. Y- Y de repente, cuando iba a patear para meter el gol, es decir, para ser el candidato del PAN a la presidencia de la República, el candidato del PRIAN, el candidato de la derecha, o del llega PAN, alguien, desde afuera. le mete el cuerpo, como se le dice en el fútbol, que es limpiecito o sea, con el hombro. Con el hombro. Se recargó. Y lo desplaza. Y el balón queda ahí. Y esta, que es mujer, empuja el balón a las redes. Se llama Xóchitl Gálvez. Y Krill, ¿cómo no va a llorar? Es un hombre sensible. Sí, sí. Es un hombre emotivo. Sí, sí, sí. Es sí, un hombre que trabajó durante más de 20 años para llegar a ser el candidato de la derecha a la presidencia de la República. ¿Cómo no va a llorar? Porque hoy lloró. Sí, Hoy lloró hombre, Santiago sí. Krill. Yo quiero llorar, fíjate. En ese discurso, Y ni siquiera estoy compitiendo. Ya para quiero que yo veas, también llorar. no fue el único que lloró. Lloró, pues, su círculo cercano, que son todos foxistas, pero al mismo tiempo se consolaron, se enjuagaron las Sí, lágrimas, porque también es me el puso mismo contento, equipo. fíjate, porque al mismo tiempo estaba Xóchitl tan contenta. Yo la vi, Exactamente. fíjate, ahí cuando la vi que se abrazaba de Alejandro Moreno Cárdenas, que se abrazaba de Rubén Morera, Álvaro, escenas tan bonitas. Y luego que llevó un mensaje tan lindo de profundidad. Les dijo, mi papá murió priista. Y una risa contagiosa. Sí, es muy contagiosa la A ver, risa, pues sí. Una risa muy contagiosa. Pero, ¿qué escena esa? Sí. La de Xóchitl Gálvez. Entrando al PRI. Llegando al PRI, siendo tomada con esa cortesía tan propia de Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, y conducirla a ese que es Recinto un recinto. Sí, sí. Yo lo veo como un templo, Álvaro. Como un templo. Pero el templo de la perdición. No, no seas así. Vamos a ver. Es el templo. Para mí, el PRI, ese edificio, es como un templo para mí. Mira, Casi budista. bueno, Xóchitl Gálvez es abrazada Sí, por, qué bonito, por qué bonito. Alejandro Moreno Cárdenas. Mira, arriba el PRI. Ahí está. ¿O qué dice? Algo. Es una maravilla lo Qué que lindo, estamos qué lindo. viendo. En un cartón que levanta Xóchitl Gálvez, se Porque ella es indígena, Álvaro. No va a levantar una pancarta así, toda elaborada. firma, le nada, dice, un mira, cartón. ve cómo Xóchitl Gálvez desde el primer Desde su movimiento humildad. es austera. Sí. No anda con despilfarrando recursos. Es la tapa de un empaque de pizza. Sí, Y hijo, ahí- qué conmovedor, Álvaro. y Mira cómo se fírmale. ríe. Tiene, dice, ya un ejército de 60,000 voluntarios para hacer acopio de 160,000 firmas, dice que va a entregar. Está muy bien. Pero lo más conmovedor desde mi punto de vista, además de las lágrimas de Krill, fue hoy Xóchitl Gálvez llegando al partido que repudió. Sí, sí, sí. En algún momento repudió. No solamente cuando fue candidata a gobernadora contra Miguel Ángel Osorio Chong.
Fíjate nada más contra Sí, ¿no? Miguel Ángel Osorio Chong. Sino cuando contendió también Por por la la senadora de Hidalgo, por la delegación, ¿no? y también era delegación Miguel Hidalgo, correcto. de la mano de Krill. Krill la llevó a ser candidata. Entonces, Krill la es llevó un- a ser candidata. sí. Fíjate las cosas. Hoy le hace un reconocimiento. Entonces le preguntamos, yo le pregunté a Xóchitl Gálvez si consideraba su jefe político Krill. No, yo no tengo jefes políticos. Bueno, por supuesto que forman parte de la misma camada foxista. De hecho, hoy el PAN es Fox. El el PAN y su presidente, Marco Cortés, pues es foxista. El jefe máximo del PAN, Santiago Krill, es foxista. Y ahora la que será su candidata presidencial, eso lo dicen sus promotores, es foxista, que es Xochitl Gálvez. Entonces, Sí, es un Pero- día de muchas emociones, Pero lágrimas, risas a ver, y Álvaro, amor. Es que tú no terminas de entenderla. Mira, no es perfecta, más se acerca a lo que todo mundo siempre soñó. Es que es todo. Es todo. Si Sí. se necesita ser panista, ella es la más panista, luchona desde adentro del PRI, del PAN, ha luchado. Pero si se necesita ser trotskista, De izquierda es trotskista. No, Sí. ni siquiera de izquierda, trotskista. Sí. O sea, trotskista. Y si se necesita ser marxista, leninista, también marxista-leninista. Hoy fue priista. Sí, también ha sido una mujer comprometida con los derechos reproductivos de la mujer. Y ayer era antipriista. Es decir, ella es todo. ¿Qué quieres? ¿Cómo la quieres hoy? Que a poco sí es muy No, bueno, depende. pragmática. No, bueno, depende. Tú depende. O sea, si tú la quieres ahorita trotskista, ahorita mismo te recita de memoria a Trotsky. Sus diálogos con Frida Kahlo. Te lo recita. Si la necesitas, ¿Antipriista? Antipriista. Es más, antipriista. Luis, ¿tienes por ahí un video? ¿Lo tienes? A ver, ¿quieres que sea antipriista? Ahí te la voy a poner. ver, vamos Esa a es ver. antipriista. Vamos a verla. Ya basta de los ataques del PRI contra el frente. Primero Ricardo Anaya, ahora Alejandra Barral. Que el PRI se dedique a explicar la estafa maestra. Que Miquel se dedique a explicar por qué los derechohabientes del Seguro Social tienen que esperar de 6 meses a 1 año para recibir una cirugía. Aquí estamos trabajando porque los mexicanos saben que somos un frente unido, donde vamos a ganar. Por eso van a seguir sus ataques. Quiero decirle a Alejandra Barrales que qué bueno que la persona aclaró que ese departamento lo vendió y seguramente con eso compró otra cosa. Quiero mandarle un abrazo y decirle al PRI, se van a ir. Dejen de seguirle haciendo daño a México. Expliquen todos sus actos de corrupción y luego platicamos. Habla del PRI corrupto. Terrible, corrupto. Pero era el PRI de su papá, Álvaro. No, pero hoy fue abrazado. El Es el PRI, PRI. el PRI. Hoy el PRI de Alito Moreno. Delito Moreno, de es su diferente. papá. Momento, es diferente. No, claro, hay niveles. ¿Quieres oír el PRI de una vez quieres oír el PRI Vamos de... a escuchar Vamos. al de a Xochitl Gálvez. Este es el hoy en PRI el de PRI. su papá, Álvaro. A ver, escuchemos. Y yo al PRI, te tengo que confesar algo. Mi papá se murió priista. Nunca. Mi papá fue de esos hombres leales al partido. Yo fui más rebelde, pero él realmente creía en los principios de este partido. Yo trabajé con Óscar Mayorga, el papá de Nubia, que por cierto acaba de salir del PRI. Él fue un presidente municipal muy reconocido, que también yo creo que se va a morir priista. Es un hombre que amaba al PRI, que creció con el PRI. Yo te quiero decir, presidente Alito, que estoy dispuesta a ganarme este espacio a pulso. Sí le pido a todos y cada uno de los priistas que le firmen. O sea, pero que al final de cuentas a quien decidan apoyar está bien. También ustedes tienen gente de casa. Afortunadamente su servidor ha logrado tener una base de datos de 60,000 voluntarios
sin partido que han decidido acompañarme en este proceso y buscar firmas. Si cada uno de ellos saca 3, pues ya lo hicimos. Son 180,000 firmas. Y decirte que todo esto empezó de una manera inesperada. Yo quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo había pedido una cita contigo para eso, para que el PRI me acompañara a la Ciudad de México. Tenía meses trabajando, era la mejor posicionada en las encuestas de la ciudad. Sigo siendo, yo creo. Tengo un plan de gobierno para la Ciudad de México que estaré dispuesto a entregárselo a quien decida encabezar esta contienda. Pero hubo algo que me movió el tapete. Cuando Palacio Nacional me cerró las puertas para ejercer mi derecho de réplica que me había otorgado un juez. Porque también es una luchadora por los derechos de la mujer, reproductivos, los derechos de libertad de expresión. Pues, ¿qué más quieres, Álvaro? No, sí, no es perfecta, pero sí se acerca a lo que Claudio X González ¿quién más te gusta? Jesús Zambrano simplemente soñaron. La prefieren compartida antes de vaciar su vida, Álvaro. Porque pues, le sonríe a los empresarios. Tiene el gran apoyo de Salinas y de los grandes Claudio X empresarios. González, de Claudio padre X e hijo, González, padre e hijo, correcto. Y al mismo tiempo, pues, anda en guaraches por la tierra, se desplaza por la tierra en guaraches. Pero y es trotskista. tienes miedo. Le tengo miedo, yo le tengo miedo. No sé por qué. Tienes miedo, por eso dices eso. Pero Eso es lo que dicen sus promotores. Es que tienen miedo los que la critican. Bueno, pues la estamos describiendo. En realidad, ella se ha descrito, ¿eh? Sí, Y eso es bueno. También pienso, hoy que va a abrazarse con el PRI, que no es cualquier PRI, Alejandro. sí. Es el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas. Sí, qué bonito. Es el PRI Es el mejor, de la Álvaro, yo creo. corrupción No seas así. putrefacta. No estoy diciendo que no lo sean otros, pero el caso de Alejandro Moreno Cárdenas es el prototipo del priista aborazado, truculento, tramposo. Y, claro, hoy se abraza de él. Pues en una de esas le va bien al PRI con ella, porque le ha ido para la fregada con el liderazgo de Claudio X González. Sí. Pues de las 23 elecciones que ha tenido a su cargo Alejandro Moreno Cárdenas, ha perdido 21. Oh, man. Las dos únicas son Coahuila y Durango, pero en coalición con el PAN y con el PRD. Entonces, híjole, imagínate abrazarte al sinónimo de derrota, al sinónimo de corrupción, al sinónimo de prepotencia, al sinónimo de impunidad que es Alejandro Moreno, pues también habla mucho de quién es la ciudadana Xóchitl Gálvez. Sí, y también te dice, Álvaro, o sea, yo soy capaz de vestirme de acuerdo a como necesites y abrazar la ideología que se necesite. Por eso es por eso es la candidata perfecta para las élites. O sea, por eso es candidata perfecta para Claudio X González, para los grupos intelectuales, por eso es candidata perfecta para los para los medios, para los periodistas, es la candidata perfecta de los columnistas en este país, tuvo velo. Es la candidata perfecta de los académicos. Hay casi una ovación en la academia, bueno, en cierta parte de la academia, tengo que decir, porque me reclamaron por ahí gente muy decente que tiene toda la razón. Luego generalizar, yo luego me quejo de las generalizaciones y generalizo, no. Pero sí es una candidata hecha para los tiempos. Es la candidata que perfectamente puede abrazarse de un corrupto como Alejandro Moreno y llamar a la emoción adentro del PRI, diciendo que su padre murió priista, conmoverlos hasta las lágrimas con el mensaje de que su padre
fue priista hasta el último día de su vida y ese partido pues tiene que confesar. En el pasado le ha exigido que aclare la estafa maestra, en el pasado le ha exigido que no sea corrupto, pero ahora se abraza a él. Es el tipo de personaje, Álvaro, que se puede perfectamente pasar por encima las ideologías, las propuestas, los planes. No se necesitan. Se necesita un buen candidato que no le hace que no tenga ni siquiera desarrollado un plan de nación, no le hace que no tenga ni siquiera identidad con los partidos políticos que supuestamente que la representan. No se necesita nada de eso en ella. Lo que se necesita es que sea una copia de Claudio X González, un hombre sin partido que se hace pasar por ciudadano, un hombre que sabe dónde está la lana y quiénes son sus patrones también, porque tiene sus patrones. Esa es ella. Ella es una especie de clon de Claudio X González. Es progre, él con el cabello tan progre, ya sabes, a veces a medio rasurar, y al mismo tiempo ella con huipil. Él, dedicado a la filantropía. Ella al activismo social. Al activismo social. Ella, una activista social que viene desde abajo, que triunfó en esta vida. O sea, uno y otro son iguales, es un clon. Se ven al espejo y son exactamente lo mismo. Por eso es que ella no tiene empacho en cambiar en 2 minutos. A ella no le importa que ese partido, Álvaro, haya empobrecido a sus abuelos, a los que cita. No importa. A su propio padre. A su propio padre lo haya empobrecido. No importa. A ella. Si es cierto que viene de la pobreza, porque hay versiones que dicen que no necesariamente ella era la niña pobre que dice ella que es. Bueno, eso es otro tema. Pero perfectamente ella puede transformarse. Es un producto ideal, hecho con toda la mano, o les cayó redondo a las élites. Sí, porque creo que la parte sustantiva de no solo Xóchitl Gálvez, sino de quienes se han inscrito para buscar ser los candidatos o la candidata o las candidatas de la derecha, del PRIAN, pues no tanto es si es indígena, que en el caso de Xóchitl Gálvez lo es. El asunto no es tampoco si fue pobre y si lo superó, tampoco. Yo creo que lo fundamental desde mi punto de vista es ¿qué defiende? ¿Cuál es el proyecto que tiene, no para ella, sino para la nación? Y ese es el asunto fundamental, porque te puedes vestir con huipil o guaraches y tener una mentalidad, por supuesto, empresarial, autoritaria, excluyente, corrupta. A ver, Porfirio Díaz era un indígena mixteco. Para empezar. Por ejemplo. Pero también lo era Juárez. Sí, pero en el caso de Juárez es una circunstancia diferente. No, por eso. Yo me refiero. ¿Cómo se contraponen los personajes y su origen no marca su destino? No, Álvaro, necesariamente. No. En el caso de Porfirio Díaz, teniendo sangre indígena, mixteco, fue no solamente un dictador, sino se echó a los brazos de las élites que, como él, detestaban a los pobres y a los indígenas. Bueno, entonces el asunto no es si efectivamente se es indígena, sino cuál es y si fuiste pobre. No. El asunto es con qué causas te identificas, qué causas defiendes, qué intereses priorizas. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, al estar como lo ha estado, por lo menos en los más recientes 25 años, en el PAN, en la derecha, pues claro que coincide con la derecha. Y ahora abrazándose con Alejandro Moreno, con el PRI,
Pues claro que va a defender a lo que hoy defiende el PRI y el PRD. Y si se reúne con los magnates del Consejo Mexicano de Negocios, si esos magnates como Claudio X González Laporte y su hijo Claudio X González Guajardo son sus principales impulsores, pues entonces los intereses que defiende son los intereses de esa élite. Sí, sí. O sea, en el caso de Juárez, fue un indígena que venía de la miseria y que, por supuesto, como en el caso de Xóchitl Gálvez, se preparó y salió de la pobreza y se convirtió en presidente de México. Sí, tiene sus asegúnes en cuanto al trato con los indígenas, pero ¿qué proyecto de nación llevó a cabo? Consolidó. No es nada menor, ¿eh? Separar el Estado de la Iglesia, nada menor. Entonces, creo que por eso lo que hay que discutir es justamente lo que defiende cada cual. En este caso, lo que defiende Xóchitl Gálvez. Lo que defiende y ha defendido Santiago Krill no es diferente. Lo que defiende y ha defendido Beatriz Paredes, que está por verse si se registra. Es el mismo proyecto que ha defendido y que defiende Enrique de la Madrid desde que retosaba en Los Pinos. Entonces, yo digo, hay que discutir el proyecto y los intereses que cada quien defiende. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues un proyecto de izquierda no lo veo por ninguna parte. No, esa parte está totalmente superada. O sea, no creo yo ni siquiera que exista quien piense que Xóchitl Gálvez pueda representar ni un aliento de izquierda. ¿Cómo no el PRD? Y bueno, ya sabemos que es el PRD. O sea, si les pones... Jesús Ortega. Pues sí, son un puñado de individuos que agarraron un partido que ganó una elección presidencial y ahora están convertidos en perritos falderos, esperando a ver qué se les cae a los patrones de la mesa para levantarlo del piso. ¿Como este? Sí, con patrones como ese señor. ¿Así? Bueno, de hecho, no como ese, sobre todo ese. Porque ese es el que ellos realmente, el que los tiene bueno, supongo, Álvaro, que en algún momento también ese partido se les va a acabar. O sea, supongo que habrá gente que piense que eso ya no es un partido político, sino es simplemente la cueva de un grupo de explotadores de recursos públicos, porque esos son los chuchos. O sea, son... Y todo el clan ese que los acompaña, no, o sea, yo no les conozco tantas décadas viviendo de la política, Álvaro. Tantos años viviendo de la política. Yo no conozco si en algún momento alguno de ellos ha hecho una pinche calle. Una calle. ¿O en qué han beneficiado a los mexicanos esos personajes? Una calle que digas, esta calle la peleó Jesús Zambrano. Ahí está. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho aparte de comer con los empresarios, como dice ahora este señor Zambrano, que debería darle vergüenza lo que él defiende? O sea, quiero saber exactamente qué han hecho. Toda una vida viviendo de los impuestos de los mexicanos. Toda una vida viviendo de usted y de mí. ¿Y qué han hecho? ¿Qué les podemos agradecer? Con gusto les agradezco algo. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Ahí han participado en congresos, ahí han participado en legislaturas que de repente se arreglaron para sacar cosas, entre otras, cosas perjudiciales para la nación, como el Pacto por México. A ese sí se lo debemos a los chuchos. Entonces, pues sí,
abrazado de los chuchos, abrazado, imagínate Xóchitl Gálvez, a todos, Krill, a todos ellos, abrazados del PRI, el peor PRI, el peor PRD y el peor PAN. No lo digo yo, lo dicen sus números. Son los peores. La peor versión de sí misma es la que representa a Xóchitl Gálvez y a la vez Xóchitl Gálvez lo representa a ellos. Y de todos, incluyendo a Santiago Krill, los otros que son patiños. O sea, conmueve, porque al menos uno de los dos, entre Alejandro Moreno Cárdenas y ¿cómo se llama el de Coyoacán? Que por cierto le ganó a Pablo Gabriel Gómez Cuadri. a Cuadri. Y sabes que lo tengo bloqueado mentalmente, como él me tiene bloqueado en Twitter. ¿Te bloqueó Gabriel Cuadri? Sí, está bien, ¿no? Hombre, yo creo que ni sabía. Ve qué escena más hermosa. Porque es un caldo de mediocres, Álvaro. Lo que hay ahí. Un caldo de mediocres. Hay pocos personajes tan poco inteligentes como Gabriel Cuadri en la política, pero hay además individuos tan poco decentes como lo es Alejandro Moreno.